Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Un feliz día, este día lluvioso. Estamos aquí una vez más para meditar en las palabras de Yeshua, para meditar en el Evangelio del Reino. Espero que hayan venido paulatinamente conmigo en compartir, en este compartir de los dichos del amado Salvador. Siempre para mí es un placer compartir estas experiencias en este camino, en este trasegar, y me alegra mucho poder estar con ustedes, saludar a mi hermano Alex en Yopal, a Dalia en Villavicencio, a José de Granada, a la hermana Olga allá en su finca. En fin, me alegra mucho poder estar con ustedes y gracias por dedicar este tiempo al estudio de la palabra. Anoche tuve un sueño que me pareció por demás extraño, ¿no? Y fue un sueño, digo extraño, porque en un lugar me encontré con mi papá que ya murió y lo sentí tan real que me pareció importante compartirlo con ustedes. Por supuesto es un sueño solamente, pero me dolió el corazón y en el sueño me sentí tremendamente triste. No sabía por qué, no entendía por qué me sentía tan triste, pero cuando lo vi, lo único que hice fue echármele encima, abrazarlo, lo besaba, lloraba y escuchaba cómo él también lloraba. La verdad es que desde que mi papá murió lo recuerdo muy a menudo y no es un secreto que la muerte es un castigo, que la muerte nos duele, que nos arrebata, que nos barre, que resulta complicado lidiar con ella, resulta doloroso para los que se quedan. Pero este canal precisamente intenta poder prepararnos para la muerte. No se habla mucho en las enseñanzas de la Biblia o cristiana sobre este tema, pero creo que es de lo más importante. Es importante que empecemos a prepararnos para nuestra partida y para la partida de nuestros seres queridos. Es todo un proceso, ¿no? Yo estoy luchando con ello todo el tiempo, intentando, rogándole al Padre que cambie mi mente, que cambie, intentando que esas experiencias que algunos de los discípulos pudieron tener, como Pablo, que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, intentando que esas experiencias sean las nuestras, ¿no? Podamos experimentar eso, podamos vivirlo, que dejemos de tenerle miedo a la muerte, que dejemos de verla con esos ojos y más bien estemos concentrados en entregar nuestra vida a Yeshua, que es la resurrección y la vida. Así que espero que todos estos temas contribuyan o ayuden de alguna manera a que unidos podamos hacer esta reflexión y podamos hacer este análisis que nos conduzca precisamente a eso. Hemos estado hablando, hemos estado analizando el hecho de que Yeshua, dice el texto, que no les hablaba, sino usaba siempre parábolas. No les hablaba sin parábolas, es lo que dice exactamente el texto. Y eso debe llevarnos a
a entender que el mensaje está codificado, que el mensaje está escondido, que el mensaje está cifrado y que si es que queremos conocer al Padre y si es que queremos conocer del reino, pues tendremos la necesidad de estudiar las parábolas que Yeshua contaba. Yo les decía hace unos días que precisamente Yeshua, que venía de esa dimensión, vino hasta nosotros y para hablar precisamente para hablar del reino, contaba una historia que por supuesto no era simplemente la historia, sino que tiene un significado mucho más abarcante, mucho más grande, y que ese significado revela toda la verdad. En Mateo 13:11 dice: mas a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Entonces Yeshua les decía a sus discípulos: a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino. ¿A través de qué? De parábolas, pero a ellos no, lo cual vindica lo que habíamos dicho de que el Evangelio del Reino no es para todo el mundo. No todo el mundo tiene acceso a él, sino únicamente los escogidos. Entonces, en Marcos 4:34 es la cita que dice que sin parábolas no les hablaba, imagínense. Y dice que en secreto ya, o sea, a la multitud les hablaba en parábola y la multitud no entendía nada. Y luego dice que se reunía con los discípulos y en secreto sí se las declaraba, es decir, les explicaba, ¿no? Aludiendo precisamente a ese texto, dice Mateo 13, verso 34, todo esto habló Yeshua en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliere lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Entonces aquí está claro, ¿no? Está absolutamente claro el propósito por el cual Yeshua hablaba en parábolas. Era para codificar, para cifrar, para esconder su mensaje, a fin de que quienes no eran escogidos no pudieran comprenderlos. Esa profecía que acaba de citar Mateo está en el Salmo 78, verso 2. Dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, e inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, porque en parábolas abriré mi boca y hablaré enigmas ocultos desde el principio que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Impresionante esa profecía. Los salmos son mucho más profundos de lo que nos imaginamos. Así que Mateo está aplicando las palabras del salmista a Yeshua, ¿no? Como lo hicieron muchos de escritores. Él declararía, dice allí, misterios ocultos desde la antigüedad, desde la fundación del mundo. ¿Cómo lo haría? Mediante parábolas. Pero esas parábolas no eran fáciles de entender porque están codificadas, están encriptadas, ¿no? Ya lo dijimos, esos misterios son los que nadie, excepto los escogidos, podían comprender. Los demás lo ignorarían. Aunque escucharan sí las palabras, no comprendería nada de ellos. Entonces, ¿qué era lo que contenían las parábolas? Los misterios del reino de los cielos. Impresionante esa declaración. Así que estamos intentando descubrir de qué se trata el reino de los cielos y nos encontramos con estas escrituras que son tremendas. Ese reino sería revelado a los escogidos mediante parábolas. Lo que estas parábolas contienen son los misterios del reino, muy profundos, muy complejos para descifrar sin la ayuda del mismo Yeshua, ¿no? Pero si logramos decodificar esas figuras, son ellas las que nos dirán
todo acerca del por qué estamos aquí, qué fue lo que pasó antes de nosotros venir acá, y nos dirán aquello que estuvo oculto, imagínense. Es decir, que antes de venir Yeshua nadie lo supo, nadie lo entendió, nadie lo comprendió. Cosas nunca antes reveladas, misterios ocultos a los seres humanos por miles de años, ahora por Yeshua van a ser reveladas. Ahora, nosotros nos enfrentamos a un problema muy grande, muy grande. Todos los que estudian la Biblia se enfrentan a este problema. Número uno, no hablamos hebreo, ¿no? Hasta ahora estamos estudiando algo de hebreo, pero no lo hablamos. Y la Biblia fue escrita principalmente en hebreo. Así que no lo hablamos, desconocemos la cultura hebrea y además de ello, el problema de las traducciones, ¿no? Han traducido mal algunas palabras y eso realmente nos confunde. Y el otro problema que tenemos es que las parábolas están ahí, todo el mundo, hay Biblias regadas por todo el mundo, pero la interpretación de esas parábolas se ha vuelto algo inherente a la especulación de cada persona, de cada pastor, de cada líder, de cada sacerdote, y así que tenemos ese problema. ¿Cómo vamos a entender? ¿Cómo vamos a entender las parábolas? Pues les tengo felices y extraordinarias noticias. Porque no sé si sabías, pero Yeshua descifró y decodificó al menos una de esas parábolas, casi 50. Y la descifró ante el mundo entero. Y aún así, pareciera que nadie la entendió. Y hoy vamos a traerla ante ustedes con el permiso del Padre. Es la parábola más contundente y la más clara de todas las que contó Yeshua. No podemos olvidar ni por un instante que el reino, antes de que viniera Yeshua, estaba lejos. Y es precisamente Yeshua quien viene a acercar ese reino. Recuerden ustedes que cuando Él expulsa a los demonios es cuando Él dice que ahora el reino está en medio de ellos, es decir, se evidenció el reino de los cielos. Y yo quiero descubrir esa parábola, abrir los códigos por mano de Yeshua. Y quiero entender por qué era que Yeshua llamaba con tanta vehemencia, y solo a ellos, a los fariseos, generación de víboras. Incluso los llamó, en algún momento los llamó hijos de Satanás. Algunos pues se asombrarán de que el amoroso Yeshua pudiera decirle algo tan fuerte a personas que aparentemente creían en el Elohim de Israel, ¿no? Yeshua les decía en Mateo 12:34, les decía, generación de víboras, ¿cómo podéis hacer lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 23:33. Y esta otra en Mateo 8:44 dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Y en Juan 6:70 dice, Jesús le respondió, no escogí yo a vosotros los 12 y sin embargo uno de vosotros, hablando de Yehudá, es del diablo. Juan 3:10 dice, en esto reconocen los hijos de Dios, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Y hoy vamos a entender unas verdades escabrosas, por decirlo así, unas verdades realmente de terremoto, por decirlo así, de terremoto. Vamos a entender muchas cosas en la vida diaria. Así que vamos a entender por qué Yeshua usaba este vocabulario tan fuerte con ciertas personas que estaban aquí cuando Él vino. Y vamos a descubrir cuál es el mensaje cifrado que se encuentra en esas palabras. Y eso lo vamos a descubrir cuando decodifiquemos la parábola
del trigo y la cizaña. Una vez que Yeshua nos muestre los códigos, vamos a entender la Biblia, vamos a entender por qué estamos aquí y no en otro lugar, y vamos a entender muchas cosas, y tu mente se abrirá a la Biblia de una manera que nunca antes pudiste. Así que prepárate a escuchar los misterios del reino de los cielos. Yo no voy a tener que inventar nada ni interpretar nada, únicamente las explicaciones de Yeshua van a ser más que suficientes. Hay que entender, ¿no?, que los textos que hemos leído dicen que las parábolas contenían los secretos del reino que Yeshua traía. Pero la verdad es que aparentemente las palabras de Yeshua, todo el mundo pareciera comprenderlas perfectamente. Y cada iglesia las aplica generalmente a los pecadores que se arrepienten, ¿no? Pero no creo que Yeshua pronunciara 46 parábolas para hablar de cosas que ya sabíamos y que para nosotros eran fácil de entender. El mensaje de cada parábola es un misterio para nosotros. Y en ese sentido, creemos que las parábolas no han sido decodificadas y han sido mal interpretadas. Hay muchas parábolas. Como les digo, hay 46 parábolas que él pronunció, 46 historias. Está citemos algunas, ¿no? El amigo inoportuno, el árbol y sus frutos, las bodas, el buen pastor, el buen samaritano, la casa sobre la arena o sobre la roca, la cizaña en el trigo, los constructores de la torre, el crecimiento de la semilla, la de las 10 vírgenes, los 2 deudores, los 2 hijos, la parábola del fariseo y el publicano, la parábola de la cena, la parábola de la higuera sin fruto, ¿qué otra? El hijo pródigo, el hijo que se pierde, que pide al padre, los labradores malvados, la lámpara que es puesta en lugar oculto, la parábola de la levadura, la parábola del mayordomo. A ver si me ayudan. Mujer que se encuentra la moneda, los niños que juegan, la parábola de lo nuevo y lo viejo, obreros de la viña, el pastor que encuentra la oveja, padre de familia del ladrón, la perla preciosa, la puerta ancha y estrecha, la parábola de la red, del remiendo de paño nuevo, el rey que va a la guerra, el rico y el necio, rico y Lázaro, a ver cuál se me queda pendiente, la parábola del sembrador, ¿no?, que es tan conocida, la semilla de mostaza, el siervo fiel y el siervo malo, siervo y su deber, el siervo malvado, los siervos que velan, ¿no?, que es otra parábola, la parábola de los talentos también, el tesoro escondido, la vid y el pámpano, el vino nuevo en odres viejos, la viuda y el juez, en fin, una cantidad muy grande de parábolas que estamos seguros son desconocidas, ¿no? Porque en esas 46 parábolas está metido, está encriptado los secretos del reino de los cielos, porque eso es lo que dice el texto. Hablaba en parábola precisamente para que solamente los escogidos entendieran. Y hoy vamos a decodificar una, no porque seamos inteligentes o porque seamos más sagaces que los demás, no, sino porque nuestro Padre nos ha permitido ver lo que mismo Yeshua dice de esa parábola, y les aseguro que se van a sorprender. Vamos a leer entonces en Mateo 13:24. Vamos a leer esta parábola, por favor búsquenla conmigo y vamos a leerla. Dice que Yeshua les refirió, ¿no? Imagínense ¿cómo les digo? El panorama, el escenario. Había una cantidad de gente que seguía a Yeshua. Bueno, después sabemos que lo seguían por los panes, los peces, los milagros, en fin. Y la curiosidad, ¿no? Entonces estaba mucha gente, y cuando la gente estaba ávida de escuchar a ver qué era lo que decía este señor, este predicador, este profeta, ¿no? Entonces Yeshua se levantaba y dijo lo siguiente: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino ¿quién? Su enemigo,
y sembró cizaña en el trigo y se fue. Vayan haciendo ustedes la pintura, la fotografía de lo que está diciendo en esta parábola. Dice que cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y luego entonces vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde viene qué? La cizaña. Y entonces aquel hombre les dijo: un enemigo ha hecho esto, ¿no? Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y qué? Arranquemos la cizaña. Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella ¿qué? El trigo. Dejen crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo le voy a decir a los segadores: recojan la cizaña, átenla en manojos y quémenla, pero recojan el trigo en mi granero, ¿no? Entonces aquí tenemos la historia que Yeshua contó, y él dijo que sus parábolas tenían el objetivo de ocultar el mensaje solamente para que sus escogidos pudieran entenderlo. Y que en dichas parábolas estaban escondidos los secretos del reino. Ese reino que él estaba trayendo, noten bien, él estaba acercando el reino, pero al mismo tiempo estaba decodificando el reino de los cielos. Así que suena extraño y suena hasta paradójico que pues eso sea así, ¿no? Y pues también resulta que es muy extraño que si vamos a cualquier iglesia, llámese como se llame, parece que todas las parábolas ya están explicadas, o sea, están suficientemente entendibles para que todo el mundo las pueda comprender. Así que, por lo menos, si lo que Yeshua quería era decodificar sus parábolas, encriptar su mensaje, pues parece que ya todo el mundo la sabe. Parece que ya su mensaje fue descubierto, ¿no? Descifrado. Y la verdad es que suena un poco paradójico, ¿no? Ahora, vamos a intentar, y ustedes se van a dar cuenta que las parábolas para nada han sido comprendidas, las parábolas aún no han sido reveladas, las parábolas permanecen encriptadas para la mayoría de personas. Y este va a ser un ejemplo, ¿no? La parábola del trigo y la cizaña. Se van a dar cuenta que nadie o muy poca gente realmente conocen el mensaje oculto de las parábolas. Entonces, vamos a empezar respondiendo la primera pregunta: ¿quién es el que sembró la buena semilla? ¿Qué fue lo que Yeshua quiso decir al contar esa historia? Porque los que la oyeron no entendieron nada, incluso sus propios discípulos, imagínense, los que estaban con él, los que comían y dormían con él, no la entendieron. Hay varias preguntas, ¿no? ¿Quién es el enemigo que siembra la mala semilla en esa historia? ¿Qué es la cizaña? ¿Quién es el trigo? ¿Quiénes son los trabajadores que se ofrecieron para cortar esa cizaña? ¿Ah? Aquí ya empezamos la parte complicada, porque no es fácil decirlo, pero como todos son figuras, como todos son sombras, entonces necesitamos decodificar cada figura para poder lograr al final tener todo el rompecabezas armado y poder entender esa parábola. Vamos a ver la interpretación que el cristianismo, para poder ver lo verdadero, vamos a mirar primero lo falso. ¿Qué es lo que interpreta el cristianismo, las iglesias? Entonces, la parábola del trigo y la cizaña, en cualquier iglesia le van a decir esto. Van a decir algo como esto, porque yo ya estuve ahí y ya sé cómo explica uno de líder o de predicador la parábola del trigo y la cizaña. Cuando le explican a uno esta parábola, le dicen que cuando vienes a la iglesia y conoces a Yeshua, vas a encontrar en la iglesia toda clase de personas y vas a encontrar gente sincera que lo ama, entonces esos serían el trigo, y también vas a encontrar a gente hipócrita que solo viene a la iglesia a sembrar la división, el chisme, es decir, que vienen a, entre comillas, sembrar ¿qué? Cizaña. Fácil.
trigo a un lado, cizaña al otro, ¿no? Tan común es esa interpretación eclesiástica que la gente dice que una persona que siembra chismes y que fomenta discordia es alguien que siembra la cizaña, ¿no? De ahí salió esa, de ahí fue donde salió esa frase, ¿no? Uy, usted sí siembra cizaña, o fulano de tal siembra cizaña. De esa parábola, mal interpretada, por supuesto. Así que, según ellos, el campo es la iglesia, el trigo es la gente sincera y las cizañas son los hipócritas. Y aquello de no sacar la cizaña, quiere decir que es bueno dejar, ¿no?, a los hipócritas con los verdaderos. La iglesia, que uno por sacar al uno también puede sacar a los genuinos, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que esa es la interpretación? En primer lugar, esa interpretación se cae porque resulta que para Yeshua las iglesias no existirían, o sea, no existían en su tiempo, ¿no? Ni para los discípulos. Usted le hubiera dicho a los discípulos, ¿vas a ir el domingo a la iglesia? Ellos quizás se quedarían mirándote como un animal raro, porque dice, ¿qué es iglesia? Empezando por ahí, ¿qué es iglesia?, ¿no? Ellos estaban acostumbrados a su amado pueblo de Israel, el verdadero pueblo del Padre, el pueblo de Israel. Así que ni iglesia, ni nada que se le parezca, ¿no?, a lo que la gente interpreta acerca de esta parábola. Entonces yo tampoco entendía, yo debo admitir que yo no entendía, y apenas estábamos, como les digo, masticando acerca de estas parábolas. Por la misericordia del Padre, estamos masticando algo de su palabra. Y es precisamente, como les digo, Yeshua quien va a interpretar esta parábola. Del Evangelio según Mateo, capítulo 13, 36 al 43. Miren lo que hace Yeshua. Yeshua les dice la parábola, es decir, les cuenta la historia y deja a la multitud. Lean el texto, Mateo 13, 36. Entonces, dejando a la multitud, Yeshua regresó a la casa. ¿A dónde regresó Yeshua? A la casa. Y sus discípulos se le acercaron y le dijeron, Maestro, explícanos la palabra de la cizaña en el campo. Entonces, noten bien, ¿la multitud supo la interpretación? No la supo. ¿Quiénes fueron los únicos que la supieron? Los discípulos. ¿En dónde? En la casa, es decir, en un ambiente privado. Y sí, él cuando estuvo en el ambiente privado les dijo, va a interpretar, escuchen bien, va a interpretar la parábola que le contó a la multitud, pero ya sabemos por qué le contó eso a la multitud y no se lo explicó a la multitud. Entonces, él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Aquí empieza él a decodificar la parábola. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, no es la iglesia. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno, y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo, los segadores son los ángeles. Así como se arranca la semilla, se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre vendrá, enviará a sus ángeles, estos quitarán de su reino todos los escándalos y los que hicieron el mal, y los arrojará al horno ardiente. Allí habrá llanto, rechinar de diente. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, oiga. Entonces yo quiero empezar el análisis de esta parábola precisamente por lo que Yeshua dice al final de la parábola. Dice, el que tiene oídos, oiga. Y no lo dice nada más por decir o porque sea un dicho, sino que lo hace en armonía en lo que repitió en otras ocasiones. Por ejemplo, en Mateo 13:13, donde dice, les hablo por parábolas para que viendo no vean y oyendo no oigan y no entiendan. Así que, acorde a este planteamiento, aquí les está señalando que el que tiene oídos, oiga. Significa que no todos tienen oídos.
No todos tienen oído. Es decir, no se está refiriendo a este oído, sino al oído del Espíritu, que ese lo da únicamente el Padre. Así que a ese oído se está refiriendo Yeshua. Entonces se trata de un oído que pueda percibir lo que otros no perciben, ¿no? Es ese oído que tiene la capacidad de oír la voz del Padre. Él dijo, mire, todo esto se hila y todo esto, digamos, va tejiéndose con un hilo de oro y se va uniendo. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A eso es a lo que Yeshua está aludiendo. Así que entender esta parábola y aceptar lo que significa no es para todo el mundo, repito, solamente para los escogidos. Así que vamos a empezar. Los discípulos se acercan a Yeshua otra vez, no entendieron nada, y los discípulos que estaban 24 horas con él no entendieron nada. ¿Qué creen que entendió la multitud? Nada, ¿no? Entonces Yeshua les va a desencriptar la parábola. ¿De qué habla la parábola? Como todas las parábolas hablan de los secretos del reino. Así que lo primero que dice es que el campo es el mundo. Y eso es trascendental, ¿no? Como les digo, no es la iglesia, como la mayoría creen. Estamos hablando del mundo, de esta realidad que vemos, que sentimos, esta dimensión donde nacimos. Aquí en esta dimensión sucedió algo extraordinario. Aquí Yeshua está diciendo que en algún momento, escúcheme bien, una persona, un ser, vino y sembró buena semilla. ¿En dónde la sembró? ¿En dónde puso buena semilla? En este mundo, ¿no? Porque él dice que el campo es el mundo. Ahora, vamos a mirar un poco acerca de lo que es semilla en hebreo. En hebreo la palabra es sera, ¿no? Además de la semilla de los árboles, de las plantas, ¿cierto? La palabra sera también se usaba para hablar del semen del hombre, que es como una semilla que se implanta en los órganos femeninos y que produce hijos, ¿no? A ver, aquí en el español la palabra semilla es semilla y semen es semen, pero en hebreo la misma palabra que se usa para semen se usa también para semilla, ¿no? Es la misma palabra. Entonces no estoy afirmando todavía nada, solo estoy poniendo en consideración esta variable idiomática, ¿cierto? No se olviden que estamos hablando de códigos y Yeshua está usando estos códigos para descifrar su mensaje. Entonces, el mensaje de Yeshua me dice que él mismo, escuchen bien, él mismo puso su semilla, que es buena. ¿En dónde la puso? En este mundo. ¿Sí? Me está diciendo que él puso su semilla en este mundo en algún momento. Y me dice, además, me dice que la buena semilla son los hijos de ¿dónde? Esto es muy importante, los hijos del reino. Los hijos del reino son la semilla que Yeshua puso en este mundo. Y esto es impresionante. Yo no sé si ustedes están viendo lo mismo que yo. Está diciendo que las semillas son personas que pertenecen al reino. Son hijos del reino. Son personas. Yo no estoy inventando esto, ¿no? La parábola me está diciendo que Yeshua puso buena semilla en este mundo. Y ahora, si la parábola me dice que un sembrador sembró semilla, debió ser porque en algún momento, en una fecha, en un tiempo, sucedió. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo fue que Yeshua puso semilla, o mejor dicho, personas que son los hijos del reino? Bueno, dejémoslo hasta allí. Luego me dice que las cizañas son los hijos ¿de quién? Del maligno. Y aquí la cosa ya cambia de color. Pero no porque lo anterior esté equivocado, sino porque me está diciendo que hay dos personajes, dos seres, dos hombres que siembran en el mundo sus semillas, que hay dos semillas. Una es la semilla de trigo y la otra es la semilla de cizaña. Pero miren las claves y los códigos que Yeshua nos dejó. Hay dos hombres y los dos tienen semilla que siembran respectivamente, ¿sí? Pero lo llamativo es que las semillas son personas y esas personas son a su vez hijas de quien los sembró, ¿no?
Al menos eso dice de la cizaña. Claramente dice que son hijos del maligno, quien los sembró en este mundo. Ahora yo les pregunto, ¿cómo es que se tienen o se traen hijos a este mundo? ¿Cómo es que se produce el acto de tener hijos? Claramente la parábola está diciendo que el maligno sembró su semilla y como resultado nacieron en esta tierra personas que dice claramente que son hijos de él. Así que eso es indudable. El diablo puso una semilla en la tierra, pero esa semilla no era cualquier semilla, sino una semilla que produjo hijos suyos, personas de quien Yeshua dijo que eran hijos del diablo. Ahora, vamos a aterrizar esto. ¿Cómo es que Satanás iba a poder hacer algo así? ¿Acaso me está diciendo esta parábola que en algún momento Satanás sembró a personas que finalmente fueron sus hijos? Eso me lleva otra vez a lo que les decía de la parábola, de la palabra cera, que cera o semilla no solamente habla de semillas de árboles, sino semilla de ADN, esperma o ADN. Voy a repetir esto, ¿no? Si el diablo sembró en la tierra esas semillas de cizaña y como resultado nacieron seres humanos, eso me lleva a pensar que semilla no se estaba refiriendo a la semilla de un árbol, sino al semen o al ADN o a una sustancia genética, por decirlo así, en el que Satanás tuvo hijos, ¿no? Y esto es impresionante, es como, estamos tratando de armar un rompecabezas, es como tomar cada elemento de la parábola y decodificarlo paso a paso para que finalmente podamos entender ese mensaje oculto en la parábola de Yeshua. Pero no vamos a perder el hilo de la parábola. Hay dos hombres que siembran una semilla en este mundo y esas semillas son sus hijos, unos llamados hijos del reino, otros llamados hijos de Satanás. Y yo sé que todos podemos estar haciéndonos una cantidad de preguntas y conjeturas. Es normal, yo también cuando empecé a estudiar acerca de esta parábola, pues me confronté y bueno, me pareció extraño, pero ¿qué es lo que está diciendo esta parábola, no? Entonces yo quedé con muchas preguntas durante muchos días y me parecía que pensar como estaba pensando era una locura. Pero seguí orando y rogando para que pudiera entender la parábola hasta el final. Y si el análisis era correcto, la siguiente respuesta que había que buscar era cuándo había sucedido esto, cuándo en la historia de la raza humana había ocurrido un momento en el que el diablo hubiera podido meter a este mundo hijos suyos reales, hijos con ADN suyo, ¿no? ¿Cómo es que esta parábola había podido suceder? Porque si ustedes ven los códigos que yo les acabo de mencionar de boca del mismo Yeshua, pues lo que nos está diciendo es que en algún momento de la historia, tanto Yeshua como Satanás habían puesto sus hijos aquí en este mundo, había metido Satanás mala semilla a este mundo. Y yo decía, si esto es como yo lo estoy viendo, entonces debe haber otras pistas en la Biblia acerca del mismo tema, ¿no? Eso no puede ser solamente un texto, sino que deben haber muchos más. Entonces, pero pues tenía que probarlo, ¿no? Con la Biblia. Así que empezamos a buscar desde Génesis, buscando para ver si en algún momento de la historia, en algún instante, el maligno haya podido tener hijos reales suyos. Y para nuestra sorpresa nos encontramos no con un texto, sino con más textos que hablan acerca de ello. Yo no podía creer cómo tantos textos habían estado frente a mí y yo no los había podido considerar, no los había podido entender. Pero pues me da alegría, ¿no? Me llena de gozo, de asombro al mismo tiempo y miedo a la vez, en el sentido de que
digo, carambas, todas estas cosas que el Padre nos está permitiendo ver, pues resulta impresionante, ¿no? Así que vamos a probar con la Biblia que el diablo tuvo hijos reales suyos en algún momento de la historia aquí en este mundo. Así que vamos a empezar a probar que el diablo sí tuvo en algún momento de la historia hijos humanos, ¿no? Reales, con su ADN, hijos reales de Satanás, como lo está diciendo Yeshua en la parábola del trigo y la cizaña. El primer evento está en Génesis 6, voy a leerlo, Génesis 6:1, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Elohim, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Elohim: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que ellos se llegaran a las hijas de los hombres les engendraron, ¿qué? Hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Dice, había perdido aquí la lectura, dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, ¿no? Era lo que estábamos leyendo. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Eterno de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió el corazón. Dijo el Eterno: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos del Eterno. Muy bien, vamos a analizar este texto. Comencemos diciendo que estamos en los años previos al diluvio, ¿no? En los días antes del diluvio. Todo el mundo en las iglesias hablan de Noé y el diluvio, ¿cierto? Pero nadie sabe qué fue lo que ocurrió para que el Creador dijera: ya no más. ¿Qué fue lo que rebosó la copa? ¿Qué pasó antes del diluvio? Las películas muestran que vivían en fiestas, que eran violentos, que había mucho homosexualismo, y eso puede ser verdad, de hecho lo es, pero no fue la causa por la que el Creador mandó ese castigo de agua tan severo. Si esa hubiera sido la causa, ya hoy nos habría aniquilado, ¿no? Porque hoy en el mundo estamos como en esos días que acabo de describir. Entonces, el texto me dice que cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron, ¿qué cosa? Hijas. Y aquí quiero destacar la palabra hombres, ¿cierto? ¿Quiénes eran los hombres? Pues los nacidos de Adán y Eva. No había muchos habitantes en el mundo descendientes de Adán y Eva, pero llegó un momento en el que el texto dice que comenzaron a multiplicarse. ¿Quiénes? Pues los hombres, ¿está bien? Y cuando eso estaba ocurriendo, señala que esos hombres tuvieron hijas, por supuesto, hijas, mujeres. Y allí comenzó a ocurrir algo que llenó de ira en extremo al Creador. Aparece en escenas unos personajes, ¿no? Dice el capítulo 6, verso 2, dice: y los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Noten bien. Y voy a citarle lo que dicen las iglesias respecto a este texto. Dicen que los hijos de Dios eran los creyentes y las hijas de los hombres eran las no creyentes, ¿no? Entonces, que se han enamorado de las mujeres mundanas y que tuvieron hijos con ella. Ahora yo les pregunto, ¿creen que eso es lo que dice el texto? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ¿para qué llamarlos hijos de Dios si ya los había llamado hombres? Al inicio del relato, ¿por qué cambiarles el nombre? Ahora los llama hijos de Dios. Y eso me hace pensar si de repente no se está refiriendo a otra clase de seres y no a seres humanos normales. Y para saber eso, debo usar mi concordancia bíblica.
Y cuando busco referencias por las palabras hijos de Dios, el resultado es absolutamente perturbador. Yo sé que la Biblia llama hijos de Dios a los seres humanos, eso lo sé, pero sembrada la duda que me genera el cambio de Génesis 6, voy a hacer una referencia distinta. Y miren, sí encontré la referencia, está en Job 1:6. Dice, y hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Eterno, y Satanás vino también entre ellos. Eso está en Job 1:6. Y sucedió que un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse del Eterno, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante de él. Está también en Job 2:1. Y en Job capítulo 38, verso 7, dice lo siguiente, dice, ¿sobre qué fueron fundados sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Elohim gritaban de alegría. Salmos 89:6. ¿Quién en los cielos puede igualar al Eterno? ¿Quién podrá compararse entre los hijos del Altísimo? Él es muy respetado en el consejo privado de los seres santos e infunde gran reverencia a todos los que están en su alrededor. Los hijos de Dios mencionados en Job 1:6, tal como vemos allí, eran sin duda seres espirituales reunidos ¿ante quién? Ante Dios. Entre ellos se contaba a Satanás, que había estado recorriendo la tierra. Ahí dice en Job 1:7. Y en Job 38:4 leemos que los hijos de Dios empezaron a gritar en aplauso o de alegría cuando el Eterno colocó la piedra angular de la tierra. Estos hijos debían ser ángeles, pues todavía no se había creado a ningún ser humano. Por último, los hijos de Dios a los que se refiere el Salmo 89:6 son con certeza criaturas angélicas que estaban con el Padre en el cielo y no a personas de carne y hueso. Entonces, ¿quiénes eran los hijos del Dios verdadero de los cuales habla Génesis 6:2? Un examen de lo que dice la Biblia nos lleva a la conclusión de que eran criaturas espirituales que vinieron a la tierra. A algunos les cuesta creer que hubiera ángeles que quisieran tener relaciones sexuales, pues Yeshua dijo que en el cielo no existen relaciones sexuales ni en el matrimonio, Mateo 22, verso 30. No obstante, hubo ángeles que a veces se hicieron de cuerpos materiales y hasta bebieron y comieron, ¿cierto? Eso está en Génesis 18:1. Y por lo tanto es razonable concluir que adquiriendo cuerpos humanos, los ángeles bien podían tener relaciones sexuales con mujeres. La Biblia da razones para creer que eso fue justo lo que pasó en ese tiempo del diluvio. En Judas, versos 6 y 7, se compara el pecado de los hombres de Sodoma, que fueron en pos de carne para uso contranatural, a la de los ángeles que no guardaron su posición original, sino que abandonaron su propio cuerpo y debido lugar de habitación. Tanto esos ángeles como los habitantes de Sodoma cometieron fornicación con exceso, yendo en pos de carne para uso contranatural. Entonces, un pasaje que es muy similar, de 1 de Pedro 3:19 y 20, relaciona a los ángeles desobedientes a los hombres que estaban en los días antes de Noé o en el tiempo de Noé. Así que el proceder de los ángeles rebeldes en los tiempos de Noé es comparable al pecado de Sodoma y Gomorra. Esta conclusión, apreciados amigos, tiene sentido cuando entendemos que los hijos del Dios verdadero de Génesis 6:2 eran ángeles que se hicieron de cuerpos humanos y tuvieron relaciones con las mujeres, ¿no? Ahora, para tratar de hacer un paréntesis y poder ir entendiendo la Biblia en todos estos recovecos que tiene, pero que en realidad resultan ser misterios muy, muy impresionantes,
¿Qué quiere decir la Biblia cuando afirma que Yeshua predicó a los espíritus en prisión? ¿No? Que está mencionado en 1 de Pedro 3:19, por ejemplo. Y es que el apóstol Pedro, habló de espíritus que habían sido desobedientes cuando la paciencia de Dios estaba esperando en los días de Noé. 1 de Pedro 3:20. Está claro que se refería a los ángeles que se unieron a la rebelión de Satanás. Porque Judas también habló de los ángeles que no guardaron su posición original, sino que abandonaron su propio y debido lugar de habitación. Es decir, dejaron su propio lugar y vinieron a otra dimensión. Y Judas 6 menciona que ha reservado con cadenas sempiternas, bajo densa oscuridad, a esos ángeles para el gran día del juicio. Entonces, ¿qué acto de desobediencia cometieron esos ángeles en los días de Noé? Algún tiempo antes del diluvio se hicieron cuerpos humanos, algo que Dios no les había autorizado a hacer. Y por si fuera poco, tuvieron relaciones sexuales con mujeres, algo antinatural para ellos, pues no fueron creados con ese fin. Estos seres malignos y desobedientes serán destruidos al final del tiempo señalado por el Padre. Mientras, como Judas escribió, están en una condición de densa oscuridad, en una prisión espiritual, por así decirlo. ¿Cuándo y cómo predicó Yeshua a esos espíritus que están en prisión? Pues Pedro indica que esto ocurrió después de que Yeshua fue hecho vivo en espíritu, es decir, resucitado. 1 de Pedro 3, verso 18. Además, dice que Yeshua les predicó o les anunció, es la palabra mejor traducida. El hecho de que se use el verbo en pasado sugiere que tal anuncio tuvo lugar antes de que el apóstol escribiera su primera carta, ¿no? Por tanto, parece que en algún momento posterior a su resurrección, Yeshua anunció a los espíritus malignos el merecido castigo que recibirán. Entonces, el mensaje que les proclamó no fue de esperanza, sino de triunfo, ¿no? Él podía llevarles este mensaje, puesto que su muerte no había sido una derrota, sino una victoria, ¿no? En el futuro, según dice Lucas 8:30 y Apocalipsis 21, Yeshua atará y arrojará al abismo a Satán y a sus ángeles infieles. En tanto llegue ese día, los espíritus desobedientes están en una condición de densa oscuridad y su destrucción es inevitable, según dice Revelaciones 27. Pero ya más adelante vamos a abordar este tema del fuego consumidor y del infierno eterno y todas esas cosas que pueden llamarnos la atención, pero que no vamos a abordar en este momento. Así las cosas. Entonces, regresando a Génesis 6, me dice que el motivo por el cual el mundo antediluviano fue destruido fue porque los ángeles no guardaron su dignidad y pecaron con las mujeres humanas en ese momento. Y quiero llevarlos otra vez a Génesis 6 de regreso, porque dice que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijos. Y el verso 4 dice que había gigantes en aquellos días. Y también dice que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Así que es bastante llamativo este hecho, que producto de la encarnación de los ángeles caídos, tuvieron sexo con las mujeres humanas, ¿no? Y dice que les tuvieron, ¿qué? Hijos. Pero noten que los hijos que tuvieron fueron, ¿qué? Gigantes, es decir, que ese acto produjo como resultado un cambio genético en los seres humanos. La tierra se llenó de gigantes, claro que existieron. La palabra hebrea para gigante es nefilim, ¿no? Esa palabra en hebreo. Pero antes de seguir, permítanme mencionarles algo que nos va a ayudar muchísimo a entender completamente este tema. ¿Ustedes recuerdan de dónde nació el pueblo de Israel? Vamos a recordarlo porque todo esto es necesario, es muy necesario entenderlo. ¿De dónde nace el pueblo de Israel? Y vamos a esbozar muy
ampliamente este tema porque es muy importante tenerlo en la cabeza. Noé tuvo ¿cuántos hijos? A ver si echamos memoria de lo que ya hemos estudiado. Noé tuvo 3 hijos, que fueron Shem, Cam y Jafet. Si ustedes pueden, por favor, busquen en internet, en YouTube, un tema que se llama Berechit todo era bueno, parte 10. Ahí van a entender todo si por algún motivo aún no podemos entender lo que estamos diciendo aquí. Entonces, vamos a entender la impresionante historia de los 3 hijos de Noé y cómo afectó la bendición y la maldición de Noé a todos los seres humanos que nacimos aquí en este mundo. Hoy voy a omitir detalles de eso, pero todo está explicado en ese estudio que les menciono. Así que Noé tuvo 3 hijos, recordémoslo, Shem, Cam y Jafet. Después del diluvio pasó algo muy extraño, porque uno de los hijos cometió una falta grave contra el papá, contra Noé, porque éste lo maldice luego, y producto de esa maldición, Cam tiene hijos, ¿no? Una descendencia perversa. Los hijos de Cam en la Biblia son una descendencia perversa, son demasiado malos. Pero en realidad no fue por la maldición que él se convirtió en perverso, ¿no? Cam ya era perverso, ya era malo antes de que se subiera a la barca con Noé. Lo cierto es que Noé tuvo sus 3 hijos, pero uno de ellos, Cam, fue el padre de las 7 naciones cananeas enemigas acérrimas del pueblo de Israel. Y eso ocurrió pues lógicamente después del diluvio. Esas naciones cananeas, que eran 7 en total, se convirtieron en enemigos de Israel a muerte, los odiaban. Y por eso la orden del Creador hacia esas 7 naciones era clara y certera. La orden era matar a los descendientes de esas tribus, tal como en el caso del rey Saúl, que debían matar incluso el ganado y los niños. ¿Por qué? Es algo que no entendemos, ¿no? ¿Por qué tanta severidad del Creador? ¿Por qué el Padre tenía una pelea casada a muerte con esas naciones? Bueno, ya lo vamos a entender. Algunos dicen que el Dios de la Biblia es injusto porque mandaba matar gente, personas, inocentes, niños. Bueno, hoy vamos a entender eso. ¿Por qué era que esas 7 naciones debían ser exterminadas, ¿no? Y eso nos va a ayudar a entender todo este tema de los hijos del diablo. Bueno, una de las primeras menciones de gigantes en las Escrituras se encuentra en Génesis 14. Si ustedes leen Génesis 14, dice que en el año 14 del reinado de Kedorlaomer y los reyes que estaban con él, ¿cierto? Vinieron y atacaron a los refaítas en Astarot Kermaín, a los susitas, y a los emitas, todas estas tribus que estaban allí. Dice que menciona a los amorreos, menciona unas tribus que estaban allí. Génesis 14 habla acerca de que estas tribus que estaban allí ocupaban la tierra de Canaán, donde el pueblo de Israel tenía que llegar a combatir con ellas para poder apoderarse de la tierra. Y para no hacerlo muy extenso, ¿no? Menciona a los amorreos, ¿cierto? En Génesis 14, Génesis 10, hay cantidad de menciones acerca de estas tribus, los emitas, ¿cierto? Los susitas, o también los menciona como sonsomeos, los refaítas. A ver quién otros están por allí, precisamente los nefilín, ¿no? Los nefilín también son mencionados, pero no como una tribu, sino como un grupo de personas que eran gigantes, ¿no? También están los anaseos, recuerden, Números 13:33 dice que los anaseos eran gigantes, ¿no? Y los describe con gran lujo de detalle, ¿no? Anac era hijo de Arba, ¿no? Lo menciona Josué 15:13. Bueno, podríamos pasar mucho tiempo hablando de Goliat, de todos estos que eran gigantes y eran descendientes de estas tribus que, como les digo, venían ¿de quién? De Cam, que era el hijo de Noé, ¿no? Así que la Biblia se explaya en hablar de muchos gigantes
hijos de estas tribus que eran acérrimos enemigos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Incluso cuando los filisteos, ¿no?, volvieron a estar en guerra contra Israel, David y los sirvientes que lo acompañaron, dice que descendieron y pelearon contra los filisteos y David se debilitó, ¿no? Entonces Isbi Benob, creo que se llamaba, uno de los descendientes de los gigantes, dice que su lanza pesaba 300 ciclos de bronce, ¿no? Y que tenía una espada, dice que intentó matar a David, ¿no? Entonces menciona una cantidad de historias relacionadas con los gigantes, ¿no? Porque los gigantes estuvieron muy presentes en la vida del pueblo de Dios. Así que hicimos un recorrido bastante por allí, bueno, lo más cortico posible para explicar cómo estas tribus tuvieron gigantes, y eso nos conecta directamente con la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a volver entonces otra vez a Mateo 13:24, ya teniendo claro el panorama de los gigantes, de los descendientes de Cam, de los descendientes de estas tribus. Este recorrido que hicimos lo que muestra es que aquel secreto que Yeshua estaba revelando en la parábola del trigo y la cizaña es fácilmente comprobable en las Sagradas Escrituras. Literalmente, Satanás tuvo hijos de sangre que trajeron la perversidad y la maldad al ser humano. No sé si recuerden, pero en el libro de Enoch dice que esos ángeles caídos que tuvieron relaciones con las mujeres les enseñaron a teñirse el cabello, a echarse antimó en los ojos, les enseñaron a los hombres lo que hay debajo de la tierra, los recursos naturales, el petróleo, el hierro, todas esas cosas fueron conocimientos que el hombre no tenía y que fueron traídos desde la otra dimensión a este mundo. Así que literalmente Satanás tuvo hijos de sangre que trajeron esa maldad, aunque cabe señalar que más que tener hijos engendrados por seres caídos, lo que revelará la parábola es que eran hijos por elección, ¿no? Pero más adelante vamos a entenderlo plenamente. Lo interesante es que la parábola señala que los trabajadores se ofrecen para arrancar a los hijos de Satanás, ¿no? Y frente a este ofrecimiento, los trabajadores del dueño, del sembradío, le dice, no lo hagan, porque arrancar la cizaña pueden arrancar también el trigo. Es mejor dejar crecer el trigo y la cizaña hasta la siega. Una buena pregunta es si para cuando Yeshua vino a este mundo en la carne, los hijos de Satanás ya se habían extinguido o todavía había uno que otro vivo por allí, ¿no? Vamos a ver si todavía Satanás tenía en el tiempo de Yeshua hijos suyos. Mateo 12:34. Generación de víboras, les dice Yeshua a los fariseos. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 23:33. Y en Juan 8:44 se encuentra Yeshua con ellos en una discusión y les dice, sois hijos de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Tenaz esa afirmación, ¿no? Tenaz, ¿no? Y Juan 3:10 dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Así que ahora entendemos por qué Yeshua fue tan cortante con ese grupo de fariseos que tanto lo odiaban. Los fariseos eran sin duda descendientes de esos demonios. Ellos eran la cizaña en los días de Yeshua, seres humanos, pero al mismo tiempo tenían la condición de hijos ¿de qué? Del demonio. Y cuando tú entiendes eso, vas a entender toda la Biblia, vas a entender de qué se trata todo esto, de una guerra entre dos sembradores, uno que siembra buena semilla, uno que siembra mala semilla. Pero no se trata de una metáfora o de algo abstracto, eso es lo que quiero que entendamos, sino de algo real, que se puede ver, tocar.
la realidad de dos simientes, de dos semen, de dos ADNs, de dos bandos. Y vamos a entender que este mundo es una realidad, un campo de batalla donde se libra una guerra que se trasladó del cielo y que fuimos involucrados en esta guerra. Ahora vamos a ver una parte que es muy importante en el capítulo siguiente, y es cómo fue que los ángeles caídos sembraron, entre comillas, su semilla, su cera en este mundo. ¿Cómo fue que eso ocurrió? Esto es impresionante, realmente nos va a volar la cabeza. Ya vimos que dicha mezcla, ¿cierto?, se dio en Génesis 6, cuando el Creador mandó el diluvio, pero ahora descubriremos que tiempo atrás del diluvio también ocurrió. Es decir, antes del diluvio, antes de los gigantes, ya los demonios habían tenido sexo y habían procreado o habían traído hijos suyos. ¿Cuándo fue que pasó eso? ¿No? ¿Cuándo fue que Satanás quiso meter su mala semilla en este mundo? ¿No? El intento de Satanás de meter en el ADN humano, y esto es algo que nunca lo habíamos entendido, ¿cierto? No sucedió por primera vez en el diluvio, ya había sucedido antes también. Digamos que lo del diluvio fue la segunda vez. La primera vez, y esto les va a sonar extrañísimo, la segunda vez sucedió en el jardín del Edén. Bueno, y si no estás preparado para escuchar esto, entonces cambia el video, detén el video, porque lo que les vamos a decir puede sonar discordante, disonante y estrafalario, ¿no? La parábola dice que el enemigo plantó la cizaña. ¿A qué evento apunta ese sueño de los trabajadores que menciona la parábola? Dice que los trabajadores estaban durmiendo, ¿no? ¿Qué quiso decir Yeshua cuando dice que los trabajadores dormían? Ahora, el Creador había hecho a Adán y a Eva a su imagen y semejanza. Escuchen bien. Quiere decir que los hijos de Adán y Eva debían ser ¿qué cosa? A semejanza del Padre. Es decir, la descendencia de ellos debía ser una descendencia santa y buena. Pero lo extraño es que tan pronto como nace sus hijos, inmediatamente se evidencia que había maldad, ¿no? En Caín inmediatamente explotó, afloró la maldad. Y entonces dice uno, bueno, si fueron creados a imagen de Dios, ¿cómo es que sus hijos fueron tan perversos? ¿Cómo es que el mal entra en uno de sus hijos, ¿no? Ellos eran buena semilla, ellos eran trigo bueno, pero vamos a recordar la parábola una vez más, porque en la parábola están todos los códigos, están todas las enseñanzas, está toda la verdad, y simplemente debemos decodificar las figuras que Yeshua nos dejó. En este capítulo, lo que veremos con la Biblia en la mano es cuándo ocurrió este momento que señala la parábola. ¿Cuándo fue que el enemigo sembró su mala semilla? ¿Y qué relación guarda esta frase, la frase cuando los hombres dormían, ¿no? Cuando se dice allí en la parábola. ¿Cuándo y cómo ocurrió este evento? Vamos a empezar. ¿Qué fue lo que realmente pasó en el jardín del Edén? Es una buena pregunta, ¿no? ¿En qué consistió el pecado de Adán y Eva? ¿Cuál es ese fruto prohibido? ¿Quién es la serpiente? ¿Quién es el árbol del bien y del mal? Entender eso es entender la Biblia, es recibir verdadera luz y conocimiento del Creador. Así que preparen sus mentes, es necesario que estemos dispuestos a aprender del Creador. Este video resulta largo, resulta extenso, pero yo sé que hay gente que su corazón late por la Biblia, por las cosas espirituales, como late en mi pecho, mi corazón cuando estudio todas estas cosas que me dan más luz y más conocimiento de nuestro Padre. Voy a pedirles que lean Génesis 2, ¿no? Pero voy a leerlo rápidamente. Por favor, tengan paciencia. Si están de repente cansados, espero que no, pues pueden detener el video y continuar viéndolo más adelante. Pero voy a leer Génesis 2, dice: aquí está la historia de los cielos y la tierra cuando fueron creados.
Acuérdense ustedes que Yeshua venía a revelar los misterios desde la fundación del mundo, es decir, desde Adán y Eva, Él venía a revelar esos misterios. Cuando tú lees Génesis 2, la historia de Adán y Eva, lo único que quedas es en misterio, en duda, en pregunta. Pero ahora Yeshua va a develar, a través de sus parábolas, Él va a develar toda la verdad. Así que aquí está la historia de los cielos y la tierra cuando fueron creados. En el día en que Yuheb-Babheb, Elohim, hizo la tierra y el cielo. Todavía no había árbol silvestre en la tierra y ninguna planta silvestre aún había brotado, porque Elohim no había causado que lloviera sobre la tierra y no había un hombre para que labrase el suelo. Voy a omitir leerlo todo. Yo asumo que ustedes van a ir y van a leer, como yo ya leí todo esto, para ahorrar tiempo y que el video no salga tan extenso. Es la historia de Adán y Eva, la serpiente, la tentación, en fin, toda la historia de la caída de Adán y de Eva, que es una cosa asombrosa y maravillosa. Pensemos, Génesis 2 y Génesis 3 puede ser una parábola, es decir, puede mencionar una historia que en realidad puede ser abstracta o puede ser simbólica. Un gran interrogante que nos hacemos en este punto es si Génesis 2 y 3 es algo simbólico o si realmente es algo real, valga la redundancia, ¿no? Entonces, si estudias detenidamente el texto de Génesis 2 y 3, finalmente vas a concluir que no se les puede encasillar en una sola categoría. Es decir, no podemos decir que solo es literal y tampoco podemos decir que es solamente simbólico. Yo creo que, pues para mí, es una historia real, pero que tiene parábola, es decir, que es parábola, es simbólico. No podríamos decir que este Génesis 2 y 3 es un relato netamente literal, porque contiene elementos extraños a esta realidad, ¿no? Una serpiente que habla, un árbol del bien y del mal, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que evidentemente no pertenecen a esta dimensión. O yo no sé si tú en algún momento has visto un árbol del bien y del mal, ¿no? Pero también, por otro lado, Adán y Eva fueron ciertamente personajes reales, porque la Biblia dice que tuvieron descendientes y esos descendientes tuvieron historias de vida. Así que, considerando este postulado, vamos a movernos en una idea diferente que recoja las dos variables, ¿no? Entonces, Génesis 2 y 3 son un relato real de dos personas que fueron puestas por el Padre en una realidad, ¿cierto? Artificial, entre comillas, para enseñarnos a través de esta parábola lo que sucedió allá arriba, en el reino de los cielos. Es la única manera de conciliar el texto, ya que Adán existió y Eva existió, pero en un ambiente como el que describe la Biblia solo debió suceder en una realidad creada específicamente para ese momento. El Padre debió crear un jardín con esas características, con animales especiales, con árboles especiales, y eso explicaría por qué querubines cerraron esa puerta dimensional para que nadie pudiera entrar allí nuevamente. Entonces, es una característica del Padre, ¿no? Muestra unas realidades específicas para apuntar, otras realidades celestiales. Puede resultar descabellado, pero es la única manera de conciliar el texto bíblico como real y al mismo tiempo verdadero en los dos aspectos, ¿no? Tanto en el simbólico como en el literal. Entonces, bajo este patrón se mueve toda la Biblia. Toda la Biblia plantea ese patrón. Plantea historias reales con personas reales, pero que simbolizan cosas mucho más grandes espirituales. Un ejemplo, por citar solamente uno, es la historia de Abraham y su hijo, ¿no? Realmente Abraham lo llevó al monte Moriah con la intención de matarlo y así cumplir la voluntad del Padre. Y es una historia que claramente refleja o representa el sacrificio expiatorio y sustitutivo de Yeshua años después, ¿no? Tal como dijo Yeshua, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca ¿en qué?
en parábolas. Hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Mateo 13:35. Así que cada relato en la Escritura no ocurrió por casualidad o por el azar. Al contrario, el Padre fue acomodando las fichas para que se dieran y mediante esas historias enseñar cosas con un significado mucho, mucho más abarcante. Yeshua, ¿qué hacía con los discípulos Yeshua? Tomaba esas escrituras antiguas para enseñarnos cosas ocultas desde la fundación del mundo, ¿no? ¿Qué hacían los fariseos? Los fariseos tomaban esas escrituras y leían la historia, pero no había eso espiritual que le diera ese sabor especial a las escrituras antiguas. Por ejemplo, cuando Yeshua resucita y van los discípulos camino a Emaús y se encuentran con él, pero no lo conocieron porque físicamente él cambió, ellos dijeron, señalaron, ¿no ardía nuestro corazón al escucharlo hablar de las Escrituras? Es decir, Yeshua tomaba las Escrituras y de lo que las interpretaba hacía que su corazón ardiera, ¿no? Y lo mismo hicieron los discípulos, tomaron escrituras antiguas y le dieron una interpretación mucho más abarcante, ¿no? Otro ejemplo que se me viene a la cabeza es, por ejemplo, el caso de Agar y Sara, quienes fueron personas reales, con historias reales, pero que significa algo mucho más sublime, mucho más celestial, ¿no? Como lo que menciona Gálatas 4:21. En este caso, Agar simboliza la ciudad de Jerusalén de la tierra y Sara significa la ciudad o Jerusalén celestial. También sucedió en el caso del santuario, ¿no? Ustedes recuerdan que en el santuario se le mandó a construir a Moshe, el cual era copia del que había en ¿dónde? En el reino de los cielos. Eso está en Éxodo 25:8. Dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos conforme todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Así que todas las historias, todo lo que está en la Biblia, todos los elementos de la Biblia, son cosas con personas reales, con personajes reales, sitios reales, pero a su vez están simbolizando, están apuntando a realidades del reino, ¿no? Están enseñando cosas mucho más grandes. Así que vamos a dejar por hoy hasta aquí y les invito para que vean la continuación del siguiente video, donde vamos a descubrir finalmente, vamos a descifrar por completo la parábola del trigo y la cizaña y te vas a sorprender. Un feliz día, que nuestro Padre les bendiga.